Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos y amigos que están en esta emisora. Gracias al Señor nos da la oportunidad de entrar este día, hoy lunes 20 de marzo. Desde acá de Colombia les está hablando, les está saludando su siervo, José Andrés Mega Mendaña, para todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que están entrando a través de este medio de la internet. Un mensaje de amor para salvación. ¿Por qué me avergüenza el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sí, mi amado hermano, sí, mi amado hermano, sí, mi amado amigo y amada amiga. El Evangelio es el poder de la salvación y es lo que comenzamos desde el lunes pasado, gracias al poder del Señor, gracias al amor del Señor y a que nos da la oportunidad de conectarnos a través del internet para poder hacer este programa. Gracias a nuestros hermanos que administran la radio también, que a través de esta radio nos podemos comunicar los unos a los otros. Vamos a comenzar con una oración. Nuevamente, este siervo le extiende un saludo, un abrazo para todos los hermanos, amigos y amigas y hermanas también que están entrando a este medio del internet. Vamos a orar y vamos a seguir este tema, porque no me avergüenza el Evangelio. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este día, gracias porque nos bendice, nos guarda, nos protege, porque nos está ayudando en todas las cosas que necesitamos, las bendiciones espirituales. Muchas gracias por ellas, que nos concede la oportunidad de tener el Espíritu Santo, nos concede tener los frutos del Espíritu Santo, nos concede tener su palabra, nos concede Dios estar en su iglesia, ser parte de su reino, nos concede tener hermanos y hermanas en el mundo entero, nos concede ser parte de esa iglesia a la cual su Hijo Cristo ha ganado con su propia sangre, nos concede reunirnos como iglesia el primer día de la semana, Dios. Muchas gracias por eso. Gracias por este día, por sus bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por un trabajo, por las cosas que nos da en el hogar, en donde quiera que estemos. Muchas gracias, Dios, por su amor infinito. Bendiciones del aire, del oxígeno, bendiciones de la tierra, bendiciones, Dios, del agua, de los animales, de toda su creación. Muchas gracias, Dios. Gracias por mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Gracias, Dios, por todos los que entran a través de esta emisora, Dios, a ser muy edificados con su palabra, porque es lo que queremos ser, edificados con la palabra, redarguidos, exhortados y animados con ella para seguir siendo ese plan tan maravilloso que usted ha dado, Dios. Para nosotros hemos decidido hacer lo malo, cuando nosotros hemos decidido hacer lo que no es su santa voluntad. Usted ha diseñado una voluntad grande, un plan de salvación muy bueno, y el cual Dios usted ha dejado guardado para que hombres prediquen, hombres deben considerar a las personas, al pueblo de Dios, y ahora en este presente usted también ha dado a través de sus siervos, a través de sus siervas, Dios, la oportunidad de predicar ese evangelio para que todos podamos ser salvos, para que todos podamos ir al cielo. Gracias por esta tarde y gracias, Dios, por su palabra. Bendíganos por su palabra, bendíganos para entender, bendíganos para que hagamos muy probados con ello. En su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Ok, para mis amados hermanos y hermanas, amigos, nuevamente, quiero dar la invitación para esta tarde, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso fue lo que dijo, o es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo versículo 16. Y me sorprende y me deja tan atónito un hombre quien sufrió tanto, un hombre que inclusive en su cuerpo se mostraban cuando lo ultrajaban, cuando lo disciplinaban o cuando lo castigaban. El pueblo, las personas, los soldados, cuando lo mandaban a la cárcel, como inclusive este hombre decía de que todo eso le ayudaba para solamente glorificar y honrar el nombre de Jesucristo, que todo eso lo hacía o que él mismo se está manifestando el poder de Dios, porque esto era para conveniencia de la salvación a muchas personas, de expandir el Evangelio, de predicar el Evangelio a muchas partes, porque él fue a muchas partes. Es el Evangelio. Habíamos dicho en la clase pasada que el Evangelio es el poder de salvación. Habíamos dicho que el Evangelio, e inclusive hay muchas personas que tienen inclusive muchos, por decir, digámoslo de esta forma, dicen, bueno, la palabra de Dios son los 4 evangelios. Personas que dicen, bueno, esta es la Biblia completa de Jesucristo. Pero cuando miramos en la palabra de Dios, cuando miramos en la Biblia, es un plan tan maravilloso, un plan tan bien diseñado, que muestra desde el Génesis, cuando dice Dios, o cuando dice la Biblia allí, que desde el principio fueron creados los cielos y la tierra. Y vemos en el capítulo 3 que el hombre y la mujer desobedecen el mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces vemos un plan tan bueno, el amor tan de Dios, que dice inclusive un plan para que todo hombre y toda mujer sea sus.
porque el pecado es el que inclusive fue introducido allí en el jardín del Edén. El pecado fue introducido en este mundo cuando hemos decidido hacer lo que no es bueno, cuando hemos decidido no hacer la voluntad de Dios. Es evangelio. Hemos dicho en la clase pasada que son 3 preguntas, que esas preguntas quiero que las miremos hoy porque es muy interesante cuando hablamos de el plan de salvación y sobre todo del evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todas las naciones. Y la primera pregunta es, ¿para qué sirve el evangelio? Si hablamos de un producto, si hablamos de un artefacto, si hablamos de algo que un hombre construye, siempre estamos preguntando, ¿para qué se hace eso? ¿Por qué hiciste eso? E incluso cuando quiere hacer algo para vender, él está mirando todo esto, él hace una evaluación de ese producto. Va a mirar si se va a vender, va a mirar si lo que él va a conseguir para hacer el producto, sus elementos son muy caros, o va a conseguir algo para que no sean tan caros este producto al final, porque tiene inclusive un comienzo el producto, pero también tiene su finalidad, o tiene inclusive un final por el cual el producto es perfecto y que este producto puede ser vendido inclusive a un precio más alto de lo que a él le lleva a ser. Entonces siempre estamos mirando para qué o por qué se hace el producto. Cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de un plan tan maravilloso, un plan que inclusive de cuando hablamos desde allí del Génesis, que el mismo Satanás, el mismo diablo, utiliza inclusive esa pregunta cuando le dice a la mujer, con que Dios ha dicho no comas de tu árbol que hay acá en el huerto, y entonces la mujer le responde, dice, de todos podemos comer más, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Satanás dice, solamente está diciendo esto es porque van a conocer lo bueno y lo malo, diciéndolo en resumen, diciendo inclusive parafraseado, como lo dice allí en la Biblia, dice, no van a morir, sino que les dice otra cosa. Entonces este hombre les convierte esta parte que Dios está diciendo de que van a morir, y les está diciendo no van a morir, les está diciendo una mentira muy grande allí, y los hombres se creyeron eso. Cuando se cree en esta mentira, cuando Adán y Eva creyeron en esta mentira, decidieron cometer pecado. En este mundo muchas personas están creyendo acerca de una mentira, o están creyendo mucho acerca de lo que los hombres le dicen. Entonces también es para eso que se introduce el pecado, que se introduce lo malo, y entonces hay una solución, debe haber una solución para ese pecado, y la única solución es el evangelio. ¿Para qué sirve entonces el evangelio? ¿Para qué? Pues dice el evangelio, porque en la mente de Dios quiso que el hombre, que usted y yo, que todos los que estamos en este planeta Tierra, conociera el evangelio. ¿Por qué no la ley de Moisés? ¿Por qué no la ley primera que hay desde el Génesis hasta Malaquías? Sino el evangelio de Apocalipsis. Y es algo muy interesante para saber eso. Bueno, la iglesia o los cristianos sabemos, porque la ley solamente nos declara que la ley no perdona pecados, y Cristo con la ley nos está mostrando de que Él perdona pecados cuando obedecemos su mandamiento. Es maravilloso, que es en el creer, en arrepentirnos, el confesar el nombre de Jesucristo, el bautizarnos, el ser añadidos a la iglesia y el ser fieles hasta la muerte. Ese es el plan tan maravilloso que Dios ha diseñado. Cuando en la ley no había esto, cuando en la ley solamente había expiación a través de animales, y esto se le basta a un sacerdote, que ese sacerdote solamente y hasta ese lugar santo para expiar los pecados del pueblo, que una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para expiación también de los pecados. Ahora estamos hablando de un cordero perfecto, sin mancha, que inclusive se nos está hablando que a través de este cordero es que ya se nos habla del evangelio, no se nos habla de la ley de Moisés, y por eso es tan importante. ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Bueno, quiero hablar de 4 cosas que son muy interesantes para nosotros, para toda persona, para acordarnos de nosotros como cristianos y cristianas, de que por qué es el evangelio tan poderoso y por qué incluso debemos seguir adelante en ese evangelio, porque hemos hecho un compromiso y un pacto para con Dios, un pacto para con Cristo y el Espíritu Santo, es porque debemos seguir cada día mostrando de que somos cristianos y cristianas. Recuerde eso cuando obedecemos el evangelio. Primeramente, entonces, para mostrar el amor de Dios a la humanidad. Y por eso, ¿por qué? Por lo que hablamos del pecado, porque hablamos del pecado, a nuestro pecado. Y aún Dios sigue mostrando su amor para con la humanidad. Está el evangelio. Y siempre sigo diciendo a los hermanos y hermanas, y quiero invitarles a ustedes también, de que esto nos a seguir predicando el evangelio. Entonces, para ese primer aspecto es para mostrar el amor de Dios a la humanidad. ¿Para qué sirve? Y quiero hablar de esto, porque lo hemos leído mucho, o lo conocemos mucho. Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el verso 16, es un tema interesante, un texto que quiero que leamos allí,
Porque el Evangelio de Juan, allí, este apóstol, quien el Espíritu Santo para escribir esta carta, habla acerca de algo muy interesante y una verdad absoluta para todo hombre, para toda mujer. Dice allí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no pierda, mas tenga vida eterna. Algo muy interesante allí. ¿Para qué sirve el Evangelio? Para mostrar el amor de Dios a la humanidad. En primera instancia, hay algo interesante, hay un amor infinito que dice la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no nos ha dado la condición, que nos manda a sino que nos da la oportunidad de ser salvos. Dice ahí, para que todo aquel en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un amor muy grande, un amor infinito. Primer aspecto entonces en cuanto a eso, para mostrar el amor de Dios a la humanidad. Por eso es tan interesante que debemos salir a mostrar eso, para dar a conocer la voluntad de Jesús. Es interesante también, mira que en Marcos 16, 15 y 16, que son textos muy conocidos, pero que son textos que nos acuerdan hermanos y hermanas y amigos y amigas que están escuchando eso, porque como cristianos ya inclusive es una motivación muy grande de que debemos hacerlo, que debemos de predicar, que somos añadidos a la iglesia, que somos personas cristianas, que por eso debemos predicar el Evangelio, que hay que decirle a las personas acerca del amor de Dios para con ellos, de que inclusive que deben voltear el rostro a Dios, porque aún está dando tiempo, y por eso es tan importante y que es tan poderoso ese Evangelio, que cada vez hay que predicarlo más. Dice en Marcos 16, 15 y 16, dice, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio de toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, dice, y por todo el mundo. En el mundo entero, gracias a nuestro Padre Celestial, gracias a Jesucristo, y en la iglesia en el primer siglo, hay muchas iglesias desde ese momento, hay muchas iglesias en el mundo. Pero es importante que aún, no solamente en nuestro barrio, nuestra comarca, en nuestro pueblo, nuestra ciudad, ¿cierto? Sino también, por ejemplo, hay hermanos que viven en estados también, ciudades, ir a otras ciudades, no solamente a ese punto, sino ir a otras partes. No solamente limitarnos a nuestro barrio, sino limitarnos a otros puntos también, ir a otras partes. ¿Por qué? Porque dice ahí que eso es para salvación. Dice, el que creyere, siempre hay personas que deben de creer, pero que también deben de ser bautizadas para ser salvos. El que creyere será condenado. Hay que hacer eso, hay que predicarle porque es para salvación. Esa es la voluntad de Jesucristo, y predicar. Entonces por eso es tan importante, y por eso inclusive nos dice la Biblia, de que sirves para eso. La voluntad de Dios, el amor de Cristo, a todos los hombres es importante predicarlo, la voluntad. Para dar a conocer la forma de obediencia. Hay muchas personas que dicen, bueno, hay muchas iglesias, hay muchas personas que nos predican acerca de la Biblia, todos vienen con la misma Biblia, todos, inclusive cuando nos hablan de en el amor de Dios o le invito a estudiar de la palabra de Dios, mucha gente dice lo mismo, mucha gente nos trae la Biblia. Eso lo dicen las personas en una parte. Pero qué bueno es que la Biblia está y con inclusive que está la verdad, porque inclusive con la se dice la palabra de Dios que somos salvados de daños, somos salvados inclusive de esas cadenas. Por ende, el texto que es tan interesante allí cuando dice Jesucristo, y conoceré la verdad será libre. Juan 8, 31 y 32. Para conocer la forma de obediencia, cómo debe obedecer una persona, porque muchas veces sujetan las personas a decir, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, pero no se sujetan a obediencia, no solamente en unas palabras, en decirlo. Para dar a conocer la solución del pecado también es muy interesante eso, para que las personas sepan cómo obedecer. Hay gente que dice, bueno, ¿y cómo debo obedecer? Porque es que hay gente que va a muchas partes, a muchas iglesias, y dicen, bueno, yo soy parte de una iglesia, yo soy cristiano, cristiana, pero no siendo lo que Cristo dice, sino lo que un hombre dice. Por eso es tan importante hablar del plan de salvación y el poder de Dios, que es el Evangelio. También hay beneficios. ¿Para qué sirve entonces? Estamos hablando que para mostrar el amor de Dios a la humanidad, para dar a conocer la voluntad de Jesús, para dar a conocer la forma de obediencia, cómo obedezco yo, y también para darle a conocer la solución del pecado. Es muy interesante esto. Pero hay otra cosa también interesante. ¿Qué beneficios? Cuando hablamos ahorita de un producto, estamos hablando de que ese producto debe traerme beneficios a mí. Por eso inclusive alguien me lo vende, me lo ofrece, pero usted no solamente me lo ofrece por nada. Solamente compre este producto y téngalo en la casa para que lo deje por ahí guardado, no lo utilice ni nada. No, necesito beneficios. Cuando me venden inclusive un producto comestible, debe traer un beneficio a mí, debe ser bueno inclusive para mí, ¿cierto? Que inclusive no sea a muy alto costo, pero siempre debe tener beneficios para mí, para mi familia,
para alguien. Igualmente el Evangelio, el plan de salvación, trae beneficios, más para nuestra alma, más para nuestro espíritu. Y por eso es tan importante predicar el Evangelio. ¿Qué beneficios trae? Quiero que vayamos a Efesios, quiero leer un texto que está en el libro de los Efesios, cuando el apóstol Pablo habla a los hermanos que están en Éfeso. Quiero que vayamos allí y leer Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Efesios 2, versículos 1 al 5, es un texto muy interesante, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Miren lo que dice acá el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, recordándonos la vida antigua, recordándoles la vida antigua, una vida antigua que eran ellos antes de ser cristianos. Y es interesante acá, muy interesante esto, porque el apóstol Pablo les está recordando a los hermanos en Éfeso, acuérdense de la vida que tenían antes, para que no vuelvan a caer en ese acto de ignorancia o en ese acto de rebeldía que es pecar. Él les está recordando, acuérdense de lo que ustedes eran antes, eran dados, dice, por un espíritu, dice, por los que ahora está operando en los hijos de desobediencia, y que está interesante entonces, porque la Biblia habla acerca de una vida pasada, una vida nueva, una vida pasada que teníamos antes de ser cristianos, pero una vida nueva, después de que obedecimos el Evangelio. Recuerde que todo es Evangelio, por ese poder que Dios nos ha dado, que nos ha dado a conocer, y que inclusive podemos obedecer a la persona. Y es interesante esto. Lo que me gusta es que hay beneficios muy buenos. Y el beneficio, tengo tres, yo sé que hay muchos beneficios, pero quiero en esta tarde hablar de tres, y más adelante entonces pues hablar de otros. El primer beneficio es la separación del pecado. Es interesante eso. Quiero leerlo inclusive nuevamente los textos cuando dice el apóstol allí: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. El Evangelio, la decepción, nos separa de esos pecados, porque dice ahí: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como dice la Biblia, no es justo ni a uno, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 23 y otros textos más. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 20. Otros textos más en cuanto a eso, pero lo que nos dice la Biblia es que antes de que estos hermanos fueran cristianos, dice, ellos estaban ¿qué? Muertos en esos pecados y en esos delitos. Entonces, un beneficio muy interesante que nos da el plan de salvación o el Evangelio es que nos separa de esa muerte, es que nos separa de esos delitos, es que nos separa de esa vida inclusive, de una vida muerta, de una vida inclusive que no es agradable a Dios, a una vida nueva, a una vida que inclusive es vida, porque antes de esa vida en Cristo no hay una vida, sino que es muerte, y desde que es en Cristo ahora hay una vida en Cristo. Eso es interesante, que con Cristo hay vida, una vida espiritual. Sin Cristo no hay. Entonces ahí se les habla de una condición pasada o una condición presente, que es que son cristianos, que es lo que puede cada persona hacer. Cuando obedece el Evangelio es pasar de una vida muerta a una vida que es una vida, o tener vida. Ese es un beneficio, separación del pecado. Otro punto es la separación del mundo. Dice en el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire que dice acá la Biblia. Entonces, la separación del mundo es algo muy interesante, porque en el mundo es donde están los vicios, en el mundo es donde está el pecado, en el mundo es donde están todas las cosas malas que a Dios no le agrada. Cuando hablamos del mundo estamos hablando de esas cosas que son malas, ¿cierto? Porque no estamos hablando del mundo como las cosas que hay buenas, sino que hablamos de ese mundo por la influencia que hay allí, por la influencia que inclusive hay en las personas que hace que hagamos lo malo. Por ende, inclusive Jesucristo, a través de Santiago, no solamente Santiago, sino también a través del apóstol Juan, dice que el que está con el mundo o el que es amigo del mundo, entonces es enemigo de él. O el que está con el mundo, ¿cierto? Donde dice que están los deseos de los ojos, la vanagloria, ¿cierto? Dice que el amor del Padre no está en él. Eso lo dice tanto allí Santiago 4,
versículo 4, pero también lo dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante, los que aman al mundo. Y estamos hablando de las cosas que en el mundo. Estos hombres eran llevados por la corriente del mundo, dice, por el espíritu que opera en el mundo, en el aire, que está en este mundo, y es una corriente que hace que las personas la sigan. Pero cuando el evangelio está, cuando se obedece el evangelio, entonces ya no es espiritual, ya no hay esa corriente que allí, sino que hay una persona que estamos hablando que cuando una persona obedece, está el Espíritu Santo, este poder de Dios en él, no deja que haga estas cosas otra vez. Entonces, es un edificio muy interesante, un edificio que habla de la separación del mundo, de esos vicios, de todas esas cosas malas. Mire qué tan agradable es el evangelio, mire qué tan poderoso es el evangelio, que no solo hace por eso. Recordamos eso, es muy interesante para nosotros como cristianos, pero también es importante predicarlo. Otro beneficio es la separación de la muerte segunda. Ahí en los versículos más adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia a sus santos. Muertos en pecado. Cuando estamos muertos en pecado, el apóstol Juan, en el capítulo 21 allí, de Apocalipsis, quiero leerlo, en el versículo 8, Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y nos habla de una muerte segunda. Esa muerte segunda es una muerte en pecado y en delitos. Es una muerte que inclusive hablaba de que no es buena para aquella persona que muere, que no es hijo de Dios o que muere inclusive haciendo esas cosas. Pero es interesante lo que dice el apóstol Pablo ahí, de que estas personas habían cambiado de ese estado, de estar muertos en pecados y en delitos, de ser muertos, de tener esa muerte segunda, a ser cristianos. Y es lo que logra el evangelio, de ser muertos en pecados y en delitos a tener una vida espiritual, de inclusive ser separados de esa muerte segunda a tener una vida espiritual. Es lo que nos habla acerca del evangelio. Mire qué beneficios tan grandes. La separación del pecado, entonces, la separación del mundo y la separación de la muerte segunda. ¿No le parece que es beneficioso el evangelio del Señor? ¿No le parece que es poderoso el evangelio de Cristo? ¿No le parece que es bueno hacer ya obedecer el evangelio del Señor Jesucristo? ¿No le parece que es hora de que conozcamos más del evangelio? ¿No le parece que es hora de que nosotros seamos añadidos a la iglesia que Cristo edificó? ¿No le parece que seamos llamados cristianos y cristianas? Esa es la invitación que hacemos. ¿No le parece, amado hermano y amada hermana, de que es hora de predicar más intensamente el evangelio? Recuerde eso. Quiero que miremos otro punto más, y era el punto tercero, donde les decía, bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué beneficios trae? Y ahora viene el tercer punto, es ¿para quiénes es el evangelio? ¿Para quién será? Cuando hablamos del producto ahorita, más temprano, hablamos de que cuando una persona o una empresa hace un producto, lo que quiere ese producto es para todos, no para un grupo selecto, aunque hay muchas personas que hacen algunos productos, lo hacen inclusive para personas que tengan, digamos, la escena de economía más alta, porque por ejemplo los carros para el mundo, hay algunas casas que no son para todas las personas, para que las personas las alquilan o las compran. Algunos productos no son para todas las personas porque no inclusive tienen una economía muy buena para comprarlas, pero lo que las personas quieren cuando hacen un producto es que la mayoría de las personas, o donde se está, en un país o en el mundo entero, inclusive porque hay muchas empresas que expanden sus productos, los importan o los exportan a otros países, lo que quieren es que se venda el producto, que la gente lo compre y que ellos inclusive les dé un beneficio muy grande. Bueno, ¿para quiénes era el evangelio? ¿Para quién es el evangelio? Quiero que nuevamente leamos Mateo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19 es un texto interesante. Jesús está hablando allí. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Cristo, por tanto, ¿por qué? Por lo que Cristo ya ha predicado, que los discípulos conocían. Recuerden que los discípulos fueron preparados por Cristo Jesús. Por tanto, por lo que ustedes conocemos, hermano, por lo que el hombre puede conocer, dice, id a ser discípulos de Cristo. Es muy interesante más de eso. Dice, a todos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Eso es esto. Quiero que vayamos y leamos otro texto más. Lucas 24, 47. Vamos a leer Lucas. Lucas es un señor médico. Lucas capítulo 24, el último capítulo que tiene este libro, versículo 47. Texto muy interesante.
dice allí, y que se predicase en su nombre, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento y el perdón para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Me acuerdo yo cuando en el libro de Hechos, que inclusive ese mismo Lucas que escribe a Teófilo, inclusive en Hechos, nuevamente le escribe, le da a conocer lo que venía escribiendo Lucas, y le dice allí a esas personas allí, que ellos están en Jerusalén. Entonces me acuerdo yo cuando Jesucristo, cuando Lucas inclusive ya la ha investigado mucho y que escribe esta carta allí para su amigo, ¿cierto? La segunda parte, digamos, allí, el libro de Hechos sería como la segunda parte que Lucas escribe a Teófilo, y entonces le está hablando allí, le dice que le escribía allí hablando a los discípulos, y cuando Jesús les decía que se quedan allí, ¿cierto?, hasta cierto tiempo, para que les llegaran poder allí, en el mismo Jerusalén, que el capítulo de Hechos dice eso, dice que van a ser testigos desde Jerusalén hasta todo el mundo, hablando de la predicación, hablando de lo que ellos estaban haciendo. Y es muy interesante lo que habla Lucas allí a ese amigo, pero que nuevamente lo recuerda bien hecho. Entonces me acuerdan a mí también estos versículos, allí cuando hablamos de estos dos versículos, tanto Mateo como Lucas, hablando de que el Evangelio es para todo el mundo, para todas las personas, para todo aquel que cree, tanto el judío como el griego, le decía el apóstol Pablo. Por eso inclusive el apóstol Pablo dice que él era muy conveniente, tanto a judíos a griegos, para aquellas personas y para los mismos gentiles, para los griegos y para todos los que estaban en ese tiempo. Es muy interesante esto. ¿Para quiénes es el Evangelio entonces? Para todos los que creen. Recuerden el Juan 3:16, hablamos de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, creo, para todos los que creen. Y es interesante esto de creen, porque entonces hay muchas personas que dicen, yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Pero recuerda que cuando dice la Biblia allí, para todos los que creen, cuando el apóstol Juan escribe este versículo, viene hablando inclusive en el contexto cuando viene con cuando Jesús está hablando a Nicodemo. Y Jesús conocía el corazón de Nicodemo, sabía que Nicodemo no iba a obedecer. Entonces estamos hablando de que para los que creen es pero cuando obedecen, porque ahí se está mostrando la parte de la obediencia, cuando yo creo, obedezco. Porque la misma Biblia dice en Santiago, dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces para todos los que creen es el Evangelio. Para todos los que se arrepienten, recuerden que el arrepentimiento no solamente, bueno, como hay personas que dicen, bueno, yo dejo de hacer aquellas cosas, el arrepentimiento es el cambio de actitud, el cambio de mente, el cambio de vida. A veces inclusive se piensa de que el arrepentimiento es inclusive la conciencia. A veces inclusive, bueno, las personas dicen, cuando roban o cuando dicen una mentira, o es que mi conciencia me está inclusive, digamos, de forma disciplinando, me está llamando la atención, mi conciencia, entonces ahí siento el arrepentimiento, tengo mi corazón muy contristado, pero entonces la semana entrante vuelvo a mentir, la semana entrante vuelvo inclusive a robar, o la semana entrante vuelvo inclusive a emborracharme. Ellos piensan que eso es arrepentimiento, pero la Biblia no nos habla de eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando se dejan de hacer las cosas, cuando yo o usted dejamos de hacer las cosas. Y recuerde que eso lo hablan cuando éramos cristianos, pero ahora que somos cristianos es importante decirle a las personas que es el arrepentimiento, porque Dios pide un arrepentimiento de cada persona. Dios pide un arrepentimiento de usted, hermano y amada hermana, de mí mismo pide un arrepentimiento. Y es importante e interesante mirar la Biblia que nos dice qué arrepentimiento nos está pidiendo Dios. Porque el apóstol Pedro dice eso en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9. Dice, Dios, Cristo y el Espíritu Santo no retardan su promesa, según alguna tiene por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Cristo no ha llegado todavía. Quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Es importante predicar esto. Para todos los que se arrepienten es el Evangelio. Para todos los que confiesan su fe. Recuerde, acá me acuerdo de un texto cuando dice Jesucristo allí, Mateo 10, versículo 32 y versículo 30, donde dice, al cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confieso delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera pues que me niegue, también dice, lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. El escritor de Lucas habla acerca, cuando dice allí, habla de los ángeles. Voy a confesarle o voy a negarle también. Y también el libro allí de Romanos, cuando nos habla en el capítulo 10, nos habla acerca de que con la boca se confiesa, más con el corazón se cree. Allá también nos lo está diciendo el escritor, allí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Para todos los que confiesan su fe, y también para todos los que obedecen esa fe. El Evangelio es
para los que creen, para los que se arrepienten, para los que confiesan su fe, para los que obedecen. Interesante eso. Para eso es el Evangelio. El Evangelio del Señor, el plan de salvación es muy interesante. ¿No le parece que es poderoso el Evangelio para que lo prediquemos? ¿No le parece que es poderoso el Evangelio? ¿No le parece que a la vez del Evangelio Dios nos bendice, Dios nos ayuda, Dios nos salva? Es una invitación, una pregunta muy interesante. Ese es el principio de este texto de Romanos 1:16 y es inclusive lo que el apóstol enseña desde su propia vida hacia los demás. El Evangelio tiene que ser oído, aprendido y obedecido para recibir la recompensa. Invito a todos mis hermanos, a todas las congregaciones de la Iglesia de Cristo a predicar o enseñar seminarios de evangelismo personal, a enseñar a evangelizar a los hermanos y a las hermanas, a todos, porque es muy necesario. El plan de salvación, la palabra de Dios, el Evangelio es gozo para salvación a todo aquel que cree. Quiero entonces hacer una oración, quiero ir terminando ahora ya en cuanto a esto. Es muy interesante, el poder de Dios es muy interesante. Quiero inclusive hacer una oración, agradecer a las personas que han entrado allí para que vayamos terminando. Vamos a orar. Si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, yo la puede colocar ahí en el chat, allí, mensaje de amor para salvación. También si quiere seguir estudiando o estudiar acerca del plan de salvación, cómo debe ser el plan de salvación, le invito para que coloque ahí también sus preguntas. Le invito también para que cada hermano y cada hermana entonces también pueda predicar esto del Evangelio allá en donde usted esté viviendo. Y también aprovechamos de que si usted quiere hablar con este siervo, pueda contactar a través de este medio de Facebook, de Carlos Andrés Avendaño, a través del WhatsApp también, 313-769-24. Ahí voy para que estudie la palabra de Dios, algunas preguntas que tenga usted y que la vida nos está respondiendo, como siempre me puede hacer. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar. Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este día, gracias porque nos permite predicar su Evangelio, nos permite ser enseñados, redargüidos Dios. Gracias Dios por el poder de salvación que usted nos ha dado, Dios, en ese amor infinito, que da para todos los seres humanos, Dios, que da para que tengamos en nuestra mano, Dios, para leerlo. Gracias Dios porque en todo el mundo está, en los diferentes idiomas, Dios, gracias por darnos la oportunidad de estas personas, Dios, que han traducido al idioma, a todos los idiomas que hay en este mundo, su palabra para que podamos leerla, escudriñarla, aplicarla a nuestra vida y ser salvos. Gracias por mis hermanos y mis hermanas en el mundo entero. Gracias Dios por las campañas que se hacen, los convivios. Gracias Dios por los seminarios que se hacen también. Por las personas que están bautizadas, nuestros hermanos y hermanas, los misioneros, por los evangelistas, Dios, muchas gracias por esas campañas que se hacen, Dios, campañas médicas, gracias por eso también. Gracias por mis hermanos y mis hermanas en el mundo entero, por los líderes, por los misioneros, por los ancianos, los diáconos, los evangelistas. Gracias Dios. Gracias por vivir en el mundo entero, Dios. Gracias Dios por esta radio, por la cual muchos hermanos predican Dios, y muchos somos edificados con ella, Dios, para poder crecer su palabra, para obedecer su palabra a Dios y para ser salvos. Bendiga a Dios a todos mis hermanos, bendíganos para predicar su evangelio más intensamente, y que estemos Dios, a ir a muchas partes, a predicarlo Dios, para que muchas personas conozcan este poder, y que este poder Dios lleve a muchas personas a la salvación, así como usted lo ha querido y nos lo ha dejado conocer, lo ha revelado Dios, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que obedece, a todas las personas en este mundo. Gracias por su amor infinito, gracias por su Jesucristo, gracias Dios por mandarlo a Él para que cumpliera la ley de Moisés, y así nosotros quedamos libertos de esa ley y pudiéramos ahora tener esta ley con estas promesas, con el perdón de pecados, de tener la oportunidad Dios de ir al cielo, acercarnos más a usted. El Hijo Cristo fue la oportunidad de lo que nos ha dado, como dice el escritor de los Hebreos, ahora podemos acercarnos a ese lugar santísimo, ya que Él ha roto, Dios, su Hijo Cristo ha roto ese velo que estaba entre nosotros los hombres y usted. Nosotros lo habíamos cerrado, Dios, con el pecado, nosotros nos hemos apartado con el pecado, pero gracias a Hijo Cristo, quien ha llevado todos los pecados de nosotros, de este mundo, en su cuerpo, y que nos ha dado la oportunidad a través del Evangelio, obedecer y ser salvos, es que ahora somos cercanos a usted, ahora podemos ir al cielo. Bendíganos pues, muchas gracias por esta tarde, gracias por todas las personas que han escuchado la predicación, porque es su palabra, no es lo que pensamos, no es lo que se nos ocurre de Dios, no es lo que queremos decir, no es de un libro aparte, ni de filosofía, ni de anatomía, sino solamente su palabra. La palabra que queremos predicar y es su palabra la que nos hace salvo. Gracias por ello y gracias porque podemos leerla, escudriñar y predicarla. En su Cristo, muchas gracias. Amén.
Hoy para todos mis amados hermanos, muchas gracias por entrar a esta emisora, Mensaje de Amor para Salvación. Recuerden siempre que les está hablando su amado hermano Carlos Andrés Mejía desde Colombia. Para todos ustedes los que entran ahí a hacer medio de emisora, quiero que sigamos estudiando el próximo lunes, si Dios permite, más temas del Evangelio, del poder de Dios para salvación, algunos temas más acerca de esto. Si usted tiene una pregunta, amado hermano, amada hermana, acerca del Evangelio, del plan de salvación, acerca de la palabra de Dios, pues voy a estar ahí también para que usted haga una pregunta después del estudio. O si usted de pronto quiere que se predique acerca de algo de lo que usted, del Evangelio, la palabra de Dios, que es en sí de lo que usted sepa acerca de esto, lo que usted quiera saber, alguna inquietud de eso también podemos hacer. Recuerda entonces que puede entrar a través de ese medio. Ahí vamos a estar en contacto. Hay más hermanos que están ahí predicando en nuestros horarios, que ahí también el hermano ha puesto horarios para que usted y yo entremos a estos estudios y los escuchamos. Recuerde también de que si tiene alguna oración, podemos pedir por usted. Este siervo pide mucho para que oren por él, para que oren por mi familia, para que oren por la iglesia acá, para que el Señor nos esté utilizando de la mejor manera. Nuevamente, este siervo manda un abrazo caluroso desde acá de Colombia a todo el mundo donde usted esté. Un saludo muy fraternal. Siempre me gusta estar en contacto con los hermanos y con las hermanas. Un saludo y un agradecimiento para todos. Recuerde el tema que se está predicando, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y se está saludando su siervo Carlos Andrés Mejía para eso. Dios les bendiga para todos. Feliz tarde, feliz semana, y nos estaremos viendo nuevamente el próximo lunes. Bendiciones hermanos y hermanas, bendiciones amigos y amigas. Despide desde este país, Colombia, Carlos Andrés Mejía. Bendiciones para todos.